Bienvenidos a una nueva tertulia urgente. Tertulia urgente es una iniciativa de emoción urgente. En este espacio dialogamos con expertos, activistas y voces claves para profundizar en temas que nos preocupan y de esta forma esclarecer dudas sobre diferentes perspectivas. Aquí no imponemos verdades absolutas, sino que buscamos comprender y debatir. En esta ocasión nos encontramos con Ekti Stick, nacida en Eslovenia, es una reconocida artista plástica que ha dejado una marca indeleble en el panorama artístico de Bolivia desde su llegada en 1982. Su obra se caracteriza por el uso de colores vibrantes y composiciones llenas de energía, reflejando una profunda conexión con la identidad y la sociedad boliviana. A lo largo de su trayectoria ha realizado numerosas exposiciones en toda Bolivia, además de ilustraciones para libros y obras en gran formato. Su talento ha sido reconocido en múltiples premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional. En 2005 cofundó y asumió voluntariamente la dirección de Manzana 1, espacio de arte en Santa Cruz de la Sierra, el cual se ha convertido en un referente en la difusión y promoción del arte contemporáneo. Sus obras invitan a la reflexión sobre la identidad, la sociedad y el arte. Muchas gracias por ser parte de esta tertulia. Bueno, muchas gracias por invitarme. Yo muy contenta de poder contar algo, ojalá sea interesante. Bueno, nos gustaría saber cómo podría describirnos su trayectoria en el arte y la pintura. Bueno, es medio largo esto, no sé cómo, cómo decir. Bueno, yo vengo de una familia de intelectuales. Mi papá era un escritor, fue gerente de teatros, de empresa de cine en Eslovenia, de donde soy. Mi mamá era pintora, ilustradora, también trabajaba en teatro. Y bueno, estudié en Eslovenia en la Academia de Bellas Artes, después estudié en Zagreb un año, un posgrado, y después me fui viajando. Bueno, en el 82 aterricé en Bolivia, como turista en realidad, después de haber realizado varias exposiciones, y haber ganado también algunos premios en Eslovenia. Pero bueno, me vine a Bolivia, entré al Discovery Channel, que era Bolivia para mí, porque hace tantos años atrás, bueno, de Cotoca más allá nos plantábamos. Te podrías quedar 2 noches allá en el barro, yendo a las misiones. El Río Grande se cruzaba en pontón. Así que bueno, todas estas cosas a mí me encantaron. No hablaba español, así que me puse a pintar, hice unas exposiciones, después lo conocí a Lucho y aquí me tienen. ¿Qué fue lo que la llevó a establecerse en Bolivia? ¿Hubo algo en particular que le dijo, aquí quiero echar raíces? Ah, bueno, cuando uno es un migrante así de voluntad y curiosidad como soy yo, ah, no es que uno quiera echar raíces, digamos. Uno en realidad siempre vive como un desarraigado cuando se muda a otro país. Cuesta muchos años y mucho esfuerzo y mucho tratar de entender cuál es esta nueva patria para poder opinar, decir algo, sentirse con derecho de ser también un ciudadano, bueno, de Bolivia, y tener el derecho de opinar sobre una cultura que es totalmente distinta de la que vengo yo, ¿no? Pero a mí Bolivia me encantó porque es un país exótico, auténtico, variado, miles de paisajes, miles de culturas, lenguas distintas, gente que todavía anda en sus trajes hechos a mano, tejidos, parabas, víboras, cocodrilos, palmeras, altiplano. Todas estas cosas a mí me llevaron, me encantaron, me llevaron a un mundo distinto a lo que yo conocía. Otra lengua, todo distinto. Así que bueno, después también lo conocí a Lucho. Y cuando yo llegué acá había bueno, eran 4 artistas, por decir así, que me tomaron
como suya, que fueron Marcelo Caliaú, Herminio Pedraza, Lorgio Vaca y Tito Kuramoto. Así que ellos me acogieron y yo como artista me sentía, ¿cómo decirle?, bienvenida y cómoda. Nunca nadie me empujó, esta gringa que se vaya, que no tiene nada que buscar aquí. Así que esta hospitalidad de los artistas y también de la gente de Santa Cruz a mí me encantó y bueno, yo sigo encantada con Bolivia, eso nadie me lo quita. Mm, Bueno, ahora yéndonos un poco más hacia su arte y lo que refleja en él, se suele decir que el arte es una forma de resistencia y también de denuncia. ¿Comparte usted esta visión o qué opina al respecto? Mire, para mí es, ¿no? Pero no necesariamente es así para todos los artistas, ¿no? Yo soy una persona que me importa mucho lo que me rodea, no soy muy intimista, me importa mucho la sociedad, leo periódico, miro tele, leo artículos, quiero saber qué es lo que pasa en el mundo. Hay artistas que son mucho más introspectivos, mucho más íntimos, gente que estudia, no sé, relaciones de color, composiciones, estrictamente eso. Eso también es arte. Pero yo soy una persona que le importa mucho y mi inspiración es precisamente la vida y lo que me rodea. Y sobre eso yo trato de hacer comentarios en mi trabajo, porque lo encuentro directamente, ¿cómo decirle?, necesario, porque creo que en Latinoamérica y quizás especialmente en Bolivia, la política, los cambios sociales, las injusticias sociales, la desigualdad social, son cosas que a uno le golpean todos los días y que es imposible ignorarlos. Por decirte solamente un ejemplo que puede ser muy estúpido, que bueno, yo tengo un auto, ¿ya? Y salgo con ese auto al abasto para ir al centro y el tiro en el abasto ya hay 5 niños que algunos tienen 3, 4, 5 años que quieren limpiar el vidrio y ganarse su moneda. Entonces son cosas que yo no puedo ignorar. Yo he crecido en un país que, bueno, que era socialista, comunista, no voy a decir que era ideal, porque no era, para nada, especialmente lo que es el derecho de expresarse, pero estas injusticias sociales a uno lo golpean permanentemente, entonces uno no se puede aislar de lo que lo rodea y qué es lo que pasa todos los días, ¿no? Yo no hago una pintura que sea un lamento social para nada, pero es un comentario al poder y a las diferencias sociales que existen, ¿no? Cuando va a elegir un tema para reflejar en sus pinturas, entre todas las cosas que se pueden pintar en el panorama, ¿cómo hace para elegir uno en específico? Bueno, como soy medio obsesiva, porque creo que todos los artistas somos un poco obsesivos, hay ciertas cosas que a uno no lo dejan en paz, digamos. No lo dejan en paz por muchas razones, digamos. No sé, algunas personas, algunas cosas tienen razón personal, por decirte, no sé, cuando yo tuve mi hijo y después mi hija, yo pensaba que va a ser mucho más fácil compartir esta experiencia con otras mujeres, que voy a poder conseguir consejos que me van a tranquilizar, pero eso no ha pasado, digamos. Así que en esta soledad de la maternidad sin abuela, madre cerca, he hecho, bueno, una exposición que contaba sobre mi estado de ánimo, digamos. No había otro tema que en este momento yo podría pensar, porque uno está madre full time, digamos, ¿no? Y después los temas, no sé, como por decirte, los cambios políticos, cuando subió Evo Morales y empezó ese parlamento plurimulti entre los ponchos, sombreros, encorbatados, toda esta imagen nueva de un país que antes, bueno, no tenía esa imagen pública, para mí fue una imagen alucinante para poder presentarla, digamos,
este empoderamiento de los originarios, por decir así, contra los encorbatados, digamos, era una imagen visual muy, muy poderosa. Así que, bueno, eso también fue otro tema. Después había, no sé, temas de migración, que es otro tema que a todos, a mí personalmente también me toca mucho, porque como dije antes, yo soy una migrante de curiosidad y por propia voluntad, cómo es cuando uno es un migrante a la fuerza que no tiene otra opción, ¿no? Entonces, estas cosas que uno los filtra por sus propias experiencias personales y con lo que lo rodea, eso es lo que yo hago, ¿no? Porque los artistas filtramos lo que se vive, lo que hay en el mundo por nuestros propios ojos personales, ¿no? Justo cuando me contacté con usted, le expliqué en qué iba a consistir esto y queríamos hablar sobre cómo se relaciona la promoción, defensa de los derechos humanos con el arte. Y por eso fue que pensamos en usted inmediatamente en cuanto quisimos tocar esto, porque gracias a Dios el año pasado yo tuve la oportunidad de que cuando me estaban enseñando métodos de no violencia para denunciar ciertas cosas, entonces nos hablaron precisamente del arte. América Latina es sumamente polarizada en sus problemáticas, muchas de ellas terminan en olas de violencia, entonces en este programa nos capacitaban de qué otras formas podemos realizar denuncias sobre ciertas cosas. Entonces hablamos del tema del arte, de la poesía, pinturas, canciones y bueno, cuando se propuso esta tertulia dijimos, analizamos sus obras y la verdad, no, a mí me encantó. Sobre todo, como dijimos en la introducción, los colores vibrantes y la forma que tiene de retratar lo que sucede. ¿Cuáles son los comentarios que le dan con respecto a sus obras cuando éstas salen del país? Porque por lo que estuve investigando, tiene exposiciones en diferentes partes. ¿Cuáles son los comentarios que más le llegan? Um, ¿Cómo decirle? Bueno, los primeros años cuando yo empecé, bueno, a trabajar aquí, por decir, la primera exposición que hice fueron los turistas en Bolivia, digamos, porque yo no me sentía como muy compenetrada con esta cultura ni hoy, digamos, ni de Tarabuco, ni del Carnaval de Oruro, un poco más del Carnaval de Santa Cruz o cosas así, pero eran cosas totalmente exóticas. Entonces, esa fue mi primera visión. Y después, bueno, yo pertenezco a una clase media de Santa Cruz, porque vivo en Santa Cruz hace 42 años. Entonces, yo pinto más que nada lo que conozco, digamos. Yo conozco la clase media o también se puede decir la clase alta de Santa Cruz. Y estos fueron, digamos, después mis primeros temas que los he trabajado mucho. Entonces, bueno, la gente afuera me preguntaba, ¿y qué? ¿Y estos cuadros donde están estos personajes medio ridículos y esas damas con las uñas y la empleada doméstica parada en el segundo plano atrás? Eso es lo que después la gente cuelga en su living. Y dije, sí, eso es lo que cuelga en su living. De eso vivo yo. Yo, yo, yo retrato una sociedad tratando de ser lo más sincera y no complaciente, digamos. Tampoco tengo derecho de decir, bueno, que la maldita burguesía o cosas así, ¿no? Pero siempre buscar este elemento humano, porque todos, sean ricos, pobres, sean gringos o no, tienen sus existencias humanas, tienen sus dudas existenciales que creo que son muy parecidas en toda la humanidad. Entonces, por eso creo que mis cuadros también hablan al público en otro lado y no solamente al público boliviano o decir cruceño, ¿no? Porque, bueno, mi preocupación principal es el hombre, la figura del hombre y sus dudas existenciales, digamos. Así que en ese sentido creo que Dios quiera, mi pintura es bastante universal, ¿no? Lo que sí, lo que me contabas antes, digamos, comentabas antes del arte en la sociedad y su papel y todo, el gran peligro del arte
especialmente cuando está apoyado por el Estado, que tiene unos ciertos intereses políticos, es de hacer cosas que sean complacientes al momento histórico en el poder, digamos. Los artistas nunca deberíamos sucumbir a esas tentaciones, digamos. Nuestra tarea es ser testigos sinceros y verdaderos de qué es lo que está pasando, no lo que quieren los otros, no es lo que quieren gestores culturales, no es lo que quieren ministerios de cultura, no es lo que quieren los políticos. Nuestro deber es ser honesto y presentar estas angustias humanas que son eternas desde que existimos como humanos y son siempre las mismas. Por decir, le voy a dar, no sé, un ejemplo de Goya, del fusilamiento de 3 de mayo, bueno, que es un famoso cuadro. No importa, en el fondo no importa a quién están fusilando. Lo que importa es la angustia terrible y la mirada ante la muerte que es eminente, digamos, en ese cuadro. Eso es lo que los artistas tenemos que hacer, no que son los franceses, los españoles, no sé quién, porque esto después en la historia es secundario. Nosotros mostramos lo que es el verdadero sentimiento y lo que es la verdadera opinión que tiene uno sobre las cosas. Así que ser un artista pro algo siempre es muy, muy, muy peligroso. ¿Alguna vez usted ha enfrentado censura o críticas por el contenido de su arte? Sí, muchas veces, ¿no? Muchas veces. Y también me sentía, ¿cómo decirle? Asustada a veces. Voy a contar solamente una anécdota, bueno, que ya le pasaron varios años. Una vez en La Paz fue una exposición que era auspiciada con la Embajada Española y yo he hecho parte de esa exposición, fueron los 9 retratos de Evo Morales con distintos sombreros que él usaba cuando visitaba los pueblos. No era mi invento, porque lo había sacado toditos esos sombreros y que lo veíamos también por la tele de un libro. Entonces, bueno, eran 9 Evos con 9 distintos sombreros, sombrero de Sao, sombrero de Tarabuco, sombrero de minero, sombrero de doctor honoris causa, bueno, 9 de ellos. Entonces, ustedes ya saben cómo yo pinto, que no hago un realismo complaciente, digamos. Entonces, bueno, cuando estos cuadros se iban a colgar en el Museo Nacional de Arte, hubo un deseo de parte del edificio al lado de la catedral, del Parlamento, que decían que esto no pasa, que estos 9 Evos con sus sombreros no pasan, digamos. Entonces, bueno, yo dije, no pasan, no pasa ninguno, no voy a sacar ninguno, o son los 9 o ninguno. Entonces, bueno, Edgar Arandia, que fue un pintor que falleció recién y un gran artista y un hombre muy inteligente, fue director del Museo Nacional de Arte en este momento, y él ha presentado estos 9 sombreros, esos 9 Evos, como un documento sobre nuestro presidente en ese momento, porque dijo, ella es una cronista, ella ha presentado eso y la verdad que lo que yo había presentado era inspirado en la realidad, a mi manera, digamos. Así que esa vez fue gracias a Edgar Arandia que esa exposición no se censuró y pudo pasar, digamos. Esa, bueno, es una de estas anécdotas. Y después tuve varias veces problemas con las cosas que publiqué en Facebook, que no le gustaba a estos personajes que controlan lo que la gente piensa. Así que bueno, pasa y bueno, no es muy agradable y tengo que decir que uno se asusta, ¿no? Bueno, en su trayectoria, en base a su trayectoria, ¿cómo ve el futuro del arte en Bolivia? ¿Cree que el contexto político y social afecta la producción artística en el país? Afecta muchísimo, porque me parece que, bueno, yo que a la fuerza me he hecho también como gestora cultural en la Manzana uno. El arte sí hay que apoyarlo, digamos, hay que apoyarlo porque el arte sin que tenga ningún apoyo es muy difícil que florezca, es muy difícil que los artistas sobrevivan. Y si esta
manera de apoyar el arte que lo teníamos los últimos 20 años es apoyar a lo que es nostálgicamente folclórico, y si es solamente eso, eso hace mucho daño a otro tipo de expresiones artísticas que son mucho más libres y son mucho menos ligadas a lo que es la onda, digamos. Hemos tenido 20 años de una estricta descolonización, por decirlo así, era una palabra muy popular y sigue siendo muy popular, pero eso no quiere decir que las misiones jesuíticas fueran un pecado histórico. Eso no quiere decir que la música barroca que se hizo ahí, que la escribieron también los originarios, que no podrían firmar estas composiciones que hacían, fue una equivocación histórica. La historia es como es, no se la puede borrar, no se la puede cambiar. Así que esta idea de hacer de lo que hubo antes de la colonización, antes que el desgraciado Cristóbal Colón descubra que la tierra es redonda, que antes estaba todo bien y el resto no, es una visión muy equivocada, porque el arte tiene miles de matices y estos matices hay que siempre permitir. Nunca hay que decir, no, esto sí, esto no, esto vale, esto nos conviene. El arte no conviene, el arte habla de lo que está pasando. Hace un momento usted justo tocó la que iba a ser mi siguiente pregunta y es cómo nace la idea de crear Manzana 1 espacio de arte precisamente con esta finalidad de difundir el arte o qué fue lo que la llevó a pensar que necesitábamos este espacio. Bueno, mire, el espacio lo fundamos junto con Juan Bustillos, mi colega y amigo y colega de lucha, Juan Bustillos y Valia Carvalho, que ya no vive en Bolivia. Viendo este edificio que estaba abandonado, la Plaza Manzana 1 se había restaurado, pero el edificio estaba completamente abandonado y era, bueno, un baño público y un dormitorio de los mendigos, digamos. Entonces, con Juan dijimos, ¿será que podríamos hacer una exposición aquí para ver este edificio de adentro, cómo es? Entonces, bueno, hemos logrado un convenio con el municipio, era Percy Fernández el alcalde en esta época, y había una ley municipal que decía de que este edificio, que en esa época sí era municipal, no puede ser para las cuestiones con fines de lucro. Entonces, no era un lugar donde se podría hacer restaurante, vender, tener tiendas o ganar dinero, digamos. Entonces, bueno, nosotros éramos como perfectos para solucionar este edificio 13 años abandonado. Entonces, bueno, ya no voy a hacerla muy larga porque, bueno, la Manzana 1 primero era solamente en la planta baja, toda la restauración, todo se ha hecho con fondos y donaciones privadas. Y hace 3 años, tres creo que 4 años atrás, también nos han ofrecido el primer piso, la planta alta. El edificio ya no pertenece a Santa Cruz, sino que pertenece a la Asamblea Plurinacional porque los cruceños lo han cedido al gobierno. Así que este edificio ya no es de Santa Cruz, lo que yo tengo que decir que es gran pena porque es un edificio histórico de Santa Cruz, pero bueno, nosotros tenemos un convenio con el cual hacemos esas actividades culturales que hacemos. Yo soy profundamente convencida que estas teorías de que el arte a la gente no le importa son muy equivocadas, porque la Manzana 1 recibe 17,000 visitantes mensuales, 17,000 contados con una cámara electrónica, que es gente que algunos en su vida estuvieron en una galería, no saben qué es un museo, vienen de provincia, los colegios, vienen los universitarios, vienen del borde de Santa Cruz, digamos, esta ciudad grande,
y entran ahí, se quedan y miran estas obras de arte que están ahí. Entonces, nadie los obliga, nadie los pide, nadie les exige que esta es una tarea que tienen que ir a la Manzana 1. Entonces, Manzana 1 es un claro ejemplo que el arte, la gente lo ama y es necesario. Y por eso, bueno, en el 26 de septiembre este año vamos a cumplir 20 años y es una lucha permanente porque es una yesquera, yo parezco así de lo... A ver, por favor, unos besitos para que podamos seguir existiendo, porque las autoridades no entienden de que para salir del letargo, de la mediocridad, el desinterés, hay que perfeccionarse, hay que saber, hay que educar, hay que tener amplio horizonte para poder juzgar las cosas de una manera más justa y más amplia, ¿no? Sí, y exacto. Como usted bien dice, no hablan sobre supuestos, tienen las cifras y los datos de que personas de todas las edades les interesa el arte en Santa Cruz y en Bolivia, porque vienen visitantes de otras partes de Bolivia o de otros países, y ese es un punto fijo. En cuanto la gente pisa la Plaza 24 de septiembre, saben de que hay una galería de arte, pueden ir ahí y siempre van a ver eh, obras que reflejen eh, algo que les pueda interesar y también del cual puedan aprender. Ahora me gustaría consultarle, ¿cree que el arte tiene un papel clave en la memoria histórica de un país? Absolutamente, tiene un papel clave, no solamente en la historia de un país, tiene un papel clave en la historia de la humanidad. Como yo decía antes, los artistas somos los verdaderos testigos, los sinceros, personales testigos de la historia de la humanidad. Usted fíjese en lo que han dibujado en Altamira, los bichos, los animales, los cazadores, las pinturas rupestres, todo lo que ha pasado en la historia, nosotros lo hemos anotado. Y nadie, o por lo menos decir en la mayoría de los casos, esto no fueron estrictamente encargos, fueron unas interpretaciones, ¿cómo decirle?, mucho más personales. Le voy a dar otra vez un ejemplo, digamos, que es el famoso cuadro de Rembrandt de la Guardia Nocturna. Ese fue un encargo de los, creo que la alcaldía de Ámsterdam, que querían un retrato de todos los milicos que iban a defender el Ámsterdam de los enemigos. Bueno, él ha hecho un cuadro que no tiene nada que ver con el retrato de los poderosos militares. Ha hecho una escena nocturna, misteriosa, rara, sin muchas explicaciones sobre este tema. Y el cuadro fue aceptado y el cuadro es un verdadero testigo de que cómo fue esa guardia nocturna. No los pintó así todos con sus armas parados y con sus cuellos con encaje, poderosos, inteligentes y únicos. Los pintó en una escena nocturna, lo que es un cambio de guardia nocturna. Eso es lo que hace el arte. Es el testigo de las situaciones que pasan en la vida. Así que ahí está el arte, como antes lo mencioné, al Goya, digamos. El otro que lo puedo mencionar es el Francis Bacon, que fue gay, digamos. Entonces, en esa época ser gay era una pesadilla, todas sus angustias existenciales, todo lo que él vivía con sus parejas, todo está pintado en estos cuadros de él. Es otro importante testigo visual cómo fue, digamos, la vida de él y de los otros. Después, bueno, puede ir muchos ejemplos, no sé, por decir el Gili Maná en Bolivia con sus tristes injusticias sociales que ha pintado él. Después, bueno, Pantoja con sus gloriosos frescos sobre los mineros, sobre la historia, sobre la revolución. No sé, Gastón Ugalde que pintaba o representaba la tremenda inflación galopante. Todo eso son verdaderos testigos de qué es lo que pasa. Entonces, ahí está la función principal del arte. Y si el arte
no habla la gente si, si el arte es demasiado sofisticado, demasiado, digamos, hablando de arte visual, es demasiado complicado para entender, es culpa de nosotros, los artistas, no del público. El arte tiene que tener un lenguaje que le puede llegar a los ilustres o a no educados, porque bueno, Mona Lisa sonríe para todos. Bueno, ahora pasando a a la realidad latinoamericana, donde existen algunos regímenes autoritarios que afectan a la libertad de expresión y también a la forma en la que los artistas reflejan lo que sucede dentro de la sociedad. ¿Qué estrategias pueden adoptar estos artistas o cómo cree usted que ellos podrían hacer para seguir denunciando las violaciones a los derechos humanos o seguir pronunciándose sobre estas problemáticas? Es un tema muy difícil, ¿no? Que también mucho depende de cómo son estos gobiernos autoritarios y hasta qué punto están dispuestos de castigar los artistas por decir sus propias opiniones, digamos. Había gobiernos muy duros, muy tremendos, por decirte, el gobierno de Pinochet, los gobiernos, la guerra en Argentina y toda esta, también Bolivia, que fue muy difícil para los artistas. Así que yo pienso que los artistas muchas veces tienen la habilidad de decir las cosas que los poderosos no entienden, porque los poderosos son siempre, ellos piensan que son absolutos dueños de la verdad y son como estos caballos que tienen las cuestiones esas para no asustarse, entonces no pueden ver la amplitud de las expresiones que tienen los artistas. Un buen ejemplo, digamos, es el Roberto Valcárcel con su campo de alcachofas en la época de los militares, digamos, lo que él contaba, y claro, los milicos no entendían. Así que una de estas opciones es, digamos, presentar las cosas de una manera un poco complicada para que las mentes de estos crueles autoritarios no lo puedan entender. Pero es muy difícil y es muy riesgoso. Y ojalá Dios quiera que nunca lleguemos a un punto, digamos, que los artistas tendrán que ir presos o estar castigados por decir las verdades. Em, Mi siguiente pregunta para usted es, ¿qué papel cree que juegan las nuevas tecnologías y las redes sociales con las difusiones de las obras de contenido social y derechos humanos? Bueno, yo que soy medio vieja ya, sigo Instagram, sigo este ex ahora del ese famoso Musk. Bueno, Facebook tengo solamente ese de los profesionales, así que Facebook de los amigos no lo sigo. Pero mi opinión sobre estos famosos nuevas maneras es pésima porque me parece genial que uno puede ver a Julian Assange, cómo lo liberaron, lo sigo a Julian Assange a ver qué es lo que está contando ahora, pero en el medio de todo esto que a mí me interesa, que es por decirle, la triste y catastrófica guerra en Gaza, en el medio tengo que mirar a Kim Kardashian, a no sé cuál otra idiota, a no sé cuál otro influencer estúpido que habla sobre cuán bien lo ha pasado en una playa en el Caribe y después tengo que ver que hay 50,000 muertos en Gaza. Eso es algo que lo encuentro no solamente de mal gusto, lo encuentro realmente cruel, porque antes, ahora voy a hablar como una vieja mierda, ¿ya? Pero disculpen, antes había periódicos, había prensa y había prensa amarilla y había la otra prensa, había unos periodistas que uno podía confiar en su opinión, o por lo menos, bueno, este piensa así, el otro piensa de tal manera. Ahora, lo que yo miro en el Instagram y en el famoso XS es un vómito de cosas de las cuales es imposible cernir qué es lo que realmente es verdadero y qué no es verdadero. Es una avalancha de información que no está ordenada.
por decir, propongo ya al Musk ese o al otro que se inventó el Facebook, ¿por qué no lo ponen de alguna manera en una especie de capítulos, ya? Política, arte, cultura, chisme, música, lo que sea, para que uno pueda buscar las cosas sin que lo bombardeen de una manera tan terrible. Por suerte, soy suficientemente madura y tengo suficiente autoestima para no mirar toda esta, o creer a todos estos botox y todas estas porquerías que me por mi edad aconsejan que debería hacer. Así que creo que debería de alguna manera intervenirse esto, no en manera de censura, sino que de una manera ordenada para que uno pueda elegir qué cosa es lo que quiere ver. Eso opino. Muchas gracias, Esti. Si me permite, una pregunta que cae de su anterior respuesta. ¿Cómo puede el arte contribuir a la reparación y reconciliación en sociedades que han vivido conflictos polarizantes muy agudos o dictaduras o gobiernos autoritarios? Yo pienso que, bueno, para no darle un papel que es súper importante o algo, pero hay, hay expresiones artísticas que de alguna manera curan y ayudan a sentirse mejor, digamos. Si uno se acuerda de las músicas que hay, bueno, no sé, ahora lo voy a citar a Silvio Rodríguez, bueno, que es un exitoso cantante del régimen cubano, pero si uno escucha, digamos, las letras de Silvio Rodríguez, son un absoluto enigma, ¿me entiende? Entonces, como sea, aunque él sea wow de Cuba, sus textos, sus poemas son muy, muy, muy enigmáticos. O todo lo que es la canción revolucionaria argentina, todo lo que es, no sé, Mercedes Sosa, lo que fueron los Jairas también. Todo esto son cosas que de alguna manera curan porque por decir, la música o el arte nos llega directo, llega sin ningún filtro, sin ninguna barrera, especialmente la música, bueno, tiene esa tremenda ventaja de que nos tumba directamente. Entonces, yo pienso que ahí está el poder del arte porque de los tiempos pasados vienen estos sonidos, vienen estas imágenes que nos hacen el recuerdo y nos hacen recuerdo también de que así no debería ser, que debería ser distinto y debería ser mejor, ¿no? Otra vez en el plan, bueno, de testigo, pero en este caso, digamos, el arte apela directamente a las emociones. Ahorita le voy a contar, ya que me preguntó eso, bueno, sobre una anécdota de la cual no sé si estar orgullosa o no, pero yo expuse en Santiago de Chile varias veces. Y una vez he hecho un cuadro larguísimo que medía más de 30 metros en una pared gigantesca de la Universidad Católica y en el medio de todos los personajes que estaban en ese friso estaba también Pinochet, que festejaba su cumpleaños el mismo día que tengo yo el cumpleaños, así que Pinochet y yo festejamos juntos. Entonces, como eso tenía 30 metros y yo no sabía qué más pintar, bueno, lo puse el Pinochet y una así de mafioso con gafa negra en uniforme, unas doñas que le estaban brindando. Y bueno, eso estaba casi en el medio de este mega cuadro. Y este mega cuadro después lo compró alguien que tenía una empresa constructora y a mí se me perdió y se me perdió el cuadro. Años después vinieron unos chilenos a visitarme, han dicho que han visto ese cuadro en Costa Cachagua, que es un lugar así de los platudos en Chile, donde tienen su casa el fin de semana, y de que este cuadro está en el clubhouse de este barrio, que tenía portero, bueno, pasar ahí era todo un drama. Llego ahí al famoso clubhouse, veo mi cuadro. ¿Dónde estaba el Pinochet? Lo recortaron con tijera
Así que el Pinochet desapareció, solaparon el cuadro y lo borraron de la memoria. Aquí tienes, digamos, un ejemplo cómo también se puede hacer con el arte para que no sea la memoria de lo que debería ser, ¿no? Sí, y también está, justo era mi siguiente pregunta, que era si alguna vez ha tenido una obra que haya tenido un impacto que hubiera sido diferente al que usted había pensado al momento de iniciarla, y justo lo que nos acaba de contar. Qué Sí, increíble. bueno, este es un ejemplo así, bueno, conectado con la dictadura y mala onda y todo eso, pero muchas veces pasa eso. Yo le voy a decir que yo tengo un complejo de inferioridad porque yo hago pintura figurativa. Yo hago estos payasitos, yo siempre cuento unas historias en mis cuadros. Son figurativos, representan algo, cuentan algo, digamos, a cambio de arte abstracto o otro tipo de arte que no cuentan esas historias. Y yo soy convencida o fui convencida de que esto lo que yo hago se puede leer solamente que tiene una lectura, es la lectura que yo quise poner al cuadro. Pero estuve muy equivocada porque he hecho un experimento que al final acabó en libro que pedía a 15 escritores bolivianos si estarían dispuestos de escribir un cuento sobre algún cuadro mío. Le he mandado 80 cuadros a estos escritores y cada uno ha escrito algo sobre el cuadro. Digamos, generalmente los pintores tenemos que ilustrar lo que los otros escriben, pero en este caso fue al revés. Y ese libro también después se publicó en Eslovenia, así que fueron 30 escritores que escribieron sobre mi pintura. Lo que escribieron era una cosa que yo en mi vida me hubiera imaginado. Eran unas historias totalmente lejanas de lo que era mi idea del cuadro. Entonces, eso quiere decir que siempre las interpretaciones son distintas y creo que eso también es bueno. Y ahí está también la ventaja. Bueno, si los gobiernos quieren censurar, siempre hay distintas lecturas de las cosas, ¿no? Justo había una exposición, bueno, que era en el Museo Nacional de Arte, que era, creo que las mujeres artistas bolivianas, y hace muchos años, bueno, mi hijo tiene 35 y la hija 32, pinté un cuadro que es una empleada con el niño blanco, que muestra este niño blanco, que no es suyo porque es la niñera, a las otras damas de sociedad que miran ese niño blanco. Esto fue, digamos, eso fueron mis impresiones cuando yo era una joven madre. Bueno, aquí vivía 7 años que todavía no entendía muy bien esta cuestión. Entonces, pinté ese cuadro que es en realidad una cholita que cuida a un niño ajeno. Bueno, lo pusieron y el comentario sobre el cuadro era que orgullosa madre muestra a su niño a las otras mujeres. Y es una interpretación que yo no quise. Mi interpretación fue muy social, no era de maternidad y de orgulloso del bebé, pero bueno, ya esto, no sé, se borró, ya no es así, no sé, pero me entiende, muchas veces pasa que un cuadro tiene otro tipo de lecturas también, ¿no? Gracias, Una pregunta. Si bien usted ya habló del momento que atravesamos por la irrupción caótica, vamos a decir, de las redes sociales, ¿cómo cree usted que debería canalizarse la cooperación hacia el sector de los artistas? Es decir, tradicionalmente, como usted dijo, habían periódicos, habían críticos de arte, habían espacios en la radio y en la televisión que ayudaban a difundir esto. En esta etapa del cambio vertiginoso que venimos viviendo, cómo podría fortalecerse, cómo podría llegar se me ha ido la palabra, cómo lograr un impulso
importante al sector de los artistas sin caer en los fondos del Estado que normalmente busca direccionar ese apoyo. Estados como los nuestros, como el nuestro, ¿no? Buscan direccionar ese apoyo hacia un arte más bien complaciente con sus políticas. Bueno, digamos que estas cuestiones en Internet son bastante incontrolables. Por un lado, esto es una suerte, ¿no? Porque la gente busca lo que le interesa, busca las páginas que le interesa y busca las páginas que le confían, digamos. Así que creo que, bueno, yo creo en la gente, creo de que la gente siempre va a encontrar las cosas que le interesa y que lo pueden enriquecer. El problema es el problema es la censura misma, no tanto, digamos, de solamente los políticos que quieren su conveniencia, sino que también de los mismos, estos que son los dueños de estos Facebook, de estas cuestiones, porque por decir a mí el otro día, ¿no? Mi página que se bloqueó y qué habrá sido, que no había más la gente que seguía y bla, bla, bla. Entonces mi hijo, que es más joven y sabe mejor, descubrió que al Facebook no le gustaba la imagen que yo tenía de portal del Facebook, porque había un milico, una trabajadora social y un cura mirando feo, digamos. Bueno, y no les gustó y bloquearon mi página, digamos. Y cuando yo cambié la página por un artista angustiado, eso ya lo permitieron y bueno, Facebook sigue feliz y funcionando. Así que estamos todos ¿cómo decirle? A la merced de no sé, o las máquinas, o no sé quién hace este bendito control, porque también prohíben desnudos. El otro día había una imagen de Liechtenstein, que era una mujer comiendo banana, que dijeron que era pornográfica. Había la sirena que está en Dinamarca, en el puerto, que es desnuda, la censuraron. Todas esas estupideces, no sé si la hacen la máquina o quién, pero yo creo que, no sé, la humanidad es suficientemente viva y suficientemente interesada para encontrar los buenos caminos de comunicación, porque como sea, estos medios son una tremenda ventaja. Dejan Internet y usar el Internet. Es una democratización planetaria, digamos. Antes realmente no existía. Entonces tenemos que estar contentos de que existe y tenemos que ser suficientemente vivos de usarlo también de una manera que es conveniente para nosotros y no para los que no quieren abusar, ¿no? Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta tertulia. Mi última pregunta para usted es ¿dónde podemos seguir su trabajo y si tiene próximas exposiciones en puerta y dónde serían estas? Ajá, sí, tengo, bueno, como les comenté, tengo dos exposiciones en Europa. Una es en Gorizia, que es Italia, donde voy a exponer, no sé, es un montón de cuadros. Eso es ahora el 15 de mayo. Y después el 2 de junio tengo otra exposición que estaba como que es en la Facultad de Economía en Ljubljana, que es capital de Eslovenia, bueno, donde yo nací, y dije, tienen una galería muy bonita, pero dije yo, bueno, el estudiante y el arte y no sé qué no le va a interesar, y después dije, bueno, aquí está el desafío. Los dólares y el drama que vivimos los bolivianos en estos meses es una inspiración perfecta para hacer una exposición en Facultad de Economía. Así que me metí en el tema, leí sobre el Bitcoin, leí sobre todas estas cosas que, bueno, están pasando ahora y, bueno, de ahí salió una exposición que va a ser allá en el mes de junio. Y después, bueno, me toca en La Paz una exposición en la Galería Altamira y me toca al final de año en Melchor Pinto también una exposición y el 26 de septiembre van a ser 20 años de la Manzana 1, que va a estar, bueno, el Juan Bustillos, el cofundador en la planta baja, donde yo voy a presentar junto con su obra un cuadro grande para acompañar sus esculturas. Así que, bueno, esto
esto por ahora. Qué bueno, qué bueno. Yo quiero sumarme al agradecimiento de Adriana. Moción urgente tiene como objetivo eso, acercar la verdad objetiva a nuestro público, eh, a nuestra audiencia, sin ningún tipo de filtro. Nosotros no queremos enseñarle a la gente cómo debe pensar o cómo debe sacar conclusiones, sino presentarle la información de la forma más fidedigna posible para que ellos se formen una opinión. Y créame que yo he disfrutado muchísimo de esta tertulia con usted. Nunca había tenido la oportunidad de conversar más que cruzar un par de palabras alguna vez por ahí, ¿no? Y me siento muy, muy contento de haber participado de esto. Gracias, Adriana, por haberme hecho participar. Mil gracias y bueno, hasta la próxima, ojalá.